Imagina el polvo levantándose en una obra en construcción bajo el sol abrasador de mayo en México. Al alzar la vista en lo más alto de la estructura inacabada, no ves una bandera sino una cruz vibrante, vestida con papel picado de colores brillantes, flores frescas y esperanza. Esta imagen, que se repite año tras año el 3 de mayo, no es solo un adorno folclórico ni un simple rito de protección gremial. Es el eco de una historia milenaria que entrelaza la sangre de un carpintero de Nazaret, el poder del Imperio Romano, la devoción de una emperatriz, la cosmovisión de los pueblos originarios de América y la fe inquebrantable de los trabajadores que hoy construyen nuestras ciudades. Si alguien te preguntara hoy de dónde viene esta profunda devoción al 3 de mayo, ¿podrías explicar su vínculo exacto con las Escrituras, la Iglesia y la vida de los albañiles? Detrás de la música, los cohetes y los tamales en las obras, existe un cimiento teológico e histórico fascinante. Vamos a recorrerlo juntos, paso a paso, iluminando la tradición con la luz de la Biblia y la historia. El escándalo de la cruz en las Escrituras. Para entender el peso de lo que celebramos, primero debemos mirar la Biblia y comprender qué significaba la cruz antes de convertirse en el spinning baby, en el símbolo de salvación. En el mundo antiguo, la cruz era el instrumento de tortura más humillante y cruel diseñado por el Imperio Romano, reservado para esclavos y rebeldes. El apóstol Pablo lo describe perfectamente en su primera carta a los Corintios, 1 de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Más adelante, en el versículo 23, añade: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. La devoción a la Santa Cruz nace de esta paradoja divina. En el monte Gólgota, un lugar de muerte se transformó en el epicentro de la vida. Como relata el Evangelio de Juan, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús mismo redimió el madero, tomando lo que era un símbolo de maldición, Gálatas 3:13, maldito todo el que es colgado en un madero, para convertirlo en el árbol de la vida. Sin embargo, tras la crucifixión, los relatos bíblicos concluyen con la resurrección y la ascensión, dejando una pregunta histórica en el aire. ¿Qué pasó con la madera física donde Cristo derramó su sangre? La desaparición y el intento de borrar la fe. La historia y la tradición cristiana nos cuentan que, después de la resurrección, la cruz original se perdió. Durante casi 300 años, el lugar exacto de la crucifixión y el sepulcro quedaron ocultos. Jerusalén sufrió una destrucción masiva en el año 70 después de Cristo bajo las legiones romanas de Tito. Más tarde, en el siglo II, el emperador romano Adriano, en un intento deliberado por erradicar la fe judía y la naciente memoria cristiana, ordenó rellenar el área del Calvario y construyó sobre ella templos paganos, dedicados a los dioses Venus y Júpiter. Adriano pensó que, al sepultar físicamente el lugar bajo el mármol pagano, sepultaría también la devoción a Cristo. Pero la fe, al igual que la semilla del grano de mostaza mencionada en los Evangelios, crece incluso en la oscuridad. Constantino, Santa Elena y la Inventio Crucis. El punto de inflexión llegó en el año 312 después de Cristo. Constantino, a punto de librar la batalla del puente Milvio, tuvo una visión en el cielo, una cruz luminosa con las palabras «In hoc signo vinces». Con este signo vencerás. Tras su victoria, Constantino se convirtió en el primer emperador romano en legalizar el cristianismo mediante el Edicto de Milán, 313 después de Cristo, poniendo fin a siglos de persecución y martirio. Aquí entra en escena una figura fundamental, su madre, la emperatriz Helena. Ella era una mujer profundamente cristiana. En el año 326 después de Cristo, a la avanzada edad de 80 años, Helena emprendió un viaje a Tierra Santa. No iba como turista, sino como peregrina y arqueóloga espiritual. Tenía una misión clara: rescatar los lugares santos de la vida de Jesús y encontrar la vera cruz, la cruz verdadera. Guiada por la tradición oral de la comunidad cristiana de Jerusalén y apoyada por el obispo Macario, Helena ordenó demoler el templo pagano de Adriano. Según los relatos históricos de cronistas como Rufino de Aquileia y Sócrates Escolástico, al excavar en el lugar sagrado, los trabajadores encontraron el sepulcro vacío, y cerca de allí, en una antigua cisterna, hallaron 3 cruces de madera, junto con los clavos y el titulus crucis. El letrero que mandó poner Pilato:
INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El milagro del hallazgo. Surgió entonces un dilema teológico y práctico. Según los Evangelios, Mateo 27:38, Jesús fue crucificado junto a dos ladrones. ¿Cuál de los tres maderos era el de Cristo? La Iglesia ha transmitido que el obispo Macario propuso una prueba de fe. Llevaron las tres cruces ante una mujer de la ciudad que estaba agonizando por una grave enfermedad. Tocaron su cuerpo con la primera cruz y no hubo respuesta. La tocaron con la segunda, y el sufrimiento continuó. Pero al ser tocada por la tercera cruz, la mujer abrió los ojos, se levantó de su lecho y fue sanada instantáneamente. El poder de Dios, que una vez fluyó a través de ese madero, se manifestó de nuevo. El 3 de mayo quedó marcado en la tradición occidental como el día de la Inventio Crucis. La palabra invención aquí no significa fabricar una mentira, sino que proviene del latín invenire, que significa hallazgo o descubrimiento. Santa Elena mandó construir en ese lugar sagrado la majestuosa Basílica del Santo Sepulcro, que sigue en pie hoy en día en Jerusalén. El orden litúrgico, 3 de mayo versus 14 de septiembre. Es crucial hacer una pausa y aclarar la postura oficial de la Iglesia Católica actual. Aunque durante siglos el 3 de mayo se celebró vigorosamente como el hallazgo de la cruz, en la reforma del calendario litúrgico bajo el Papa Juan XXIII y posteriormente con el Concilio Vaticano II, la Iglesia Universal unificó la celebración de la cruz en una sola gran fiesta, la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. Esta fecha conmemora no solo el hallazgo de Elena, sino también la recuperación de la reliquia de la cruz en el año 628, después de Cristo por el emperador Heraclio, después de que hubiera sido robada por los persas. Sin embargo, ¿qué pasó con el 3 de mayo? La Iglesia, en su sabiduría pastoral, respeta y abraza la piedad popular. Aunque dejó de ser una fiesta litúrgica universal, en México y otras partes de América Latina, el arraigo del 3 de mayo era tan profundo que el Vaticano permitió que se conservara como una memoria devocional local. La fe del pueblo mantuvo viva la fecha de Santa Elena. El sincretismo en América, la cruz y la tierra. Cuando los misioneros españoles llegaron a México en el siglo XVI, trajeron consigo la festividad del 3 de mayo. Pero ocurrió algo maravilloso y complejo. Los pueblos indígenas mesoamericanos ya tenían celebraciones en los primeros días de mayo. En la cosmovisión prehispánica, mayo marcaba el inicio de la temporada de lluvias y el ciclo agrícola. Las comunidades indígenas realizaban rituales a deidades como Tlaloc para pedir que lloviera sobre las tierras recién sembradas. Al ser evangelizados, los indígenas adoptaron la Santa Cruz, asimilándola a sus propias concepciones del árbol de la vida, que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo. La cruz cristiana fue plantada en los cerros, en los manantiales y en las parcelas de cultivo. Ya no se pedía la lluvia a los ídolos, sino al Dios creador a través del símbolo de la redención de su Hijo. Así, el 3 de mayo se convirtió en México en una fiesta donde la teología cristiana se vistió con los colores vibrantes, las flores y las semillas de la cultura local, los albañiles y la teología del trabajo. Esto nos lleva a la característica más singular y hermosa del 3 de mayo en México. Es el Día de los Albañiles. ¿Por qué los trabajadores de la construcción adoptaron a la Santa Cruz y a Santa Elena como sus patronos? La tradición popular razona que Santa Elena, para derribar un templo romano, excavar toneladas de tierra y roca, y construir la enorme Basílica del Santo Sepulcro, necesitó de cientos, quizás miles, de albañiles, canteros y peones. Ellos fueron los instrumentos humanos que desenterraron la cruz. En gratitud a esa labor histórica, el gremio de la construcción tomó esta fecha como propia. Pero hay un significado bíblico y espiritual mucho más profundo en esta relación. Dios mismo se presenta en las Escrituras como un arquitecto y constructor. El Salmo 127:1 nos advierte: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Además, Cristo mismo era tectón, Marcos 6:3, una palabra griega que se traduce como carpintero, pero que abarcaba a los artesanos y constructores de la época. Cuando los albañiles mexicanos elaboran una cruz de madera con el material sobrante de la obra, la pintan, la adornan con flores de papel crepé y la colocan en el punto más alto del edificio en construcción, están realizando una poderosa declaración de fe. Están reconociendo, quizás sin citar el versículo exacto, las palabras de Efesios 2:20,
que nuestra vida está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La fiesta en la obra. El 3 de mayo la obra de construcción se transforma. El cemento y la varilla ceden su lugar a la música, a la convivencia y a la oración. Los ingenieros y arquitectos invitan a los trabajadores a comer. Se sirven carnitas, barbacoa, frijoles y tortillas. Es un momento de comunión, de romper las barreras sociales y jerárquicas bajo la sombra de la cruz. La cruz en lo alto tiene un propósito dual: agradecimiento, por tener un trabajo digno que lleva el pan a sus familias. Protección. El trabajo de albañilería es duro y peligroso. Al colocar la cruz piden a Dios que bendiga la obra, que no haya accidentes fatales y que el edificio terminado sea seguro. Una vez que la obra concluye, esa cruz se retira respetuosamente, pues ha cumplido su misión de custodiar la edificación. Veneración versus adoración. El centro es Cristo. Es fundamental aclarar un aspecto que a menudo causa confusión, especialmente frente a otras denominaciones cristianas. La Iglesia católica y la piedad popular bien orientada no adoran la madera de la cruz. La doctrina cristiana es clara: la adoración, latría, pertenece única y exclusivamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que la Iglesia ofrece a la cruz es veneración, dulía. Mostramos respeto profundo, nos arrodillamos ante ella y la adornamos porque es el altar donde Cristo se ofreció como sacrificio vivo para nuestra redención. No veneramos un instrumento de tortura, veneramos el amor infinito que estuvo dispuesto a colgar de él. La cruz es el recordatorio visual de que la gracia costó sangre divina. Conclusión. Un camino de fe. El 3 de mayo es, por tanto, un tapiz magistral tejido por la historia, la Biblia y la cultura. Nos recuerda que la fe cristiana no flota en las nubes, sino que se encarna en la realidad humana, en las manos callosas del albañil, en el sudor bajo el sol, en el polvo de una excavación en Jerusalén y en la alegría de una comida compartida. Todo está conectado. La tradición antigua del obispo Macario y Santa Elena, la teología paulina sobre el poder de la debilidad divina, la liturgia universal que mira al 14 de septiembre y la devoción vibrante del pueblo mexicano forman parte de la misma y única realidad de salvación. La próxima vez que camines por la calle un 3 de mayo y veas en lo alto de una estructura gris, entre vigas de acero y cemento, una cruz colorida desafiando al cielo, detente un segundo. Recuerda que no estás viendo solo folclore, estás viendo el eco del amor de Dios, el recordatorio del Calvario y la oración de un trabajador que le pide al Creador que edifique y proteja su vida. Si este recorrido histórico, bíblico y cultural te ayudó a entender mejor la verdadera magnitud de la devoción del 3 de mayo, escribe FE en los comentarios y suscríbete. Sigamos descubriendo juntos, paso a paso y con calma, las raíces profundas que sostienen nuestras creencias. Que el arquitecto de la vida bendiga tus proyectos, edifique tu hogar y te acompañe siempre en el camino.